Bienvenidos a su programa La Raíz y la Memoria. El día de hoy tenemos esta bella escultura de nuestro escultor favorito, Edgar Castrejón. Y ahora sí que, como dicen, se la rifó, porque tenemos una escultura de bronce, pero en beta. Y es algo muy hermoso. Y nos viene a alusión porque esta escultura tiene un periodo de transición, representa un periodo de transición entre la juventud y la pérdida de esta, que significaría hablar de una cosa que conocemos como la vejez, como la tercera edad, como los geriatras, los gerontes, en fin. Para el tema tenemos a nuestro invitado, que es Fernando Quintanar. Él es psicólogo, maestro en salud y tiene un doctorado en psicología con una gran beta y experiencia y años de trabajo en la universidad sobre el problema del trabajo con la vejez, con el envejecer, con los adultos mayores, con la muerte y con la tanatología, pues finalmente. Entonces, nuestro invitado de hoy es un experto en el tema, ¿no? Sabemos que todos los que han venido aquí, ninguno ha sido un improvisado. Decía un amigo que eran letrados, ¿no? Son letrados. Bueno, entonces, Fernando, para iniciar el tema de esta parte del envejecer, ¿cómo entendemos esta categoría de envejecer y cómo la has vivido tú en tus años de experiencia, que sé que son muchos años? Okay. Has levantado, ido, armado, dado cursos de aquí y allá. Sé que hasta estuviste en Oaxaca con Ana Hanson, ¿no? Y que estuviste en otros lugares. Bueno, eres el experto. Todo el mundo te tiene que hablar y tiene que citar tus trabajos, ¿no? Que tienes tres obras por ahí, ¿no? ¿Cuántas? 5. 5 obras. Del suicidio, creo que tienes una. Sí. Y tienes otra de los... Ayúdame. De comportamiento sexual. De comportamiento sexual en la vejez. En la vejez. Psicológica, sí. Okay. Todos están editados en PAX. Básicamente PAX, algunos en la UNAM, pero también me han publicado material fuera del país, ¿no? Okay. Sí. Muy bien, bueno, pues nuestro invitado, le damos la bienvenida, Fernando, y vamos a entrar a esta parte. Muy bien. Pues bueno, ante todo, gracias Sergio por la invitación, por la amistad que de alguna forma ya compartimos y por el interés de tu audiencia, por escuchar estas temáticas. Y sí, efectivamente, me ha costado trabajo valorar que realmente tengo una formación muy diferente sobre el tema del envejecimiento que la mayoría de la gente tiene. Y esto me ha llevado a entender distintos aspectos que luego quedan truncos. Yo veo los eventos especializados, escucho las ponencias y demás, y de repente digo, ¿dónde está lo novedoso? ¿No? Y eso es preocupante porque el envejecer como parte de la vida, en el que consideraría importante que la educación que recibamos no nos dé solamente información ni de alguna manera algún tipo de conocimiento, que nos enseñe a envejecer, que se aborden estas temáticas, ¿no? Normalmente el envejecimiento se le toma como un proceso natural, irreversible, individual, que todos los organismos vivos y complejos tenemos, pero eso no me convence del todo. Y no me convence porque si uno se hace preguntas, yo creo que hay que ser lo suficientemente honestos como para hacer preguntas que siempre estamos evitando. Tenemos que hacer las preguntas más difíciles, más incómodas, más molestas. ¿Con relación a la vejez? A la vejez y a la vida. A la vida, ok. Con relación a la vejez y a la vida, a la muerte. Y debemos escuchar la respuesta, nos guste o no. ¿Sí? En este sentido, el envejecer se tiende a trabajar de manera predominantemente geriatrizada, enfermiza. Perdón, se ve como algo que
debes de ser enfermo. O sea, Sí. vejez es enfermedad, como sinónimo de enfermedad. Se le tiende a ver así mucho, pues, sobre todo por la parte de la medicina oficial, ¿no? La alopatía, esas clasificaciones. Sí, la parte clásica. El envejecer se estigmatiza con la idea de que estoy enfermo, estoy viejo, estoy enfermo. Y esto no tiene que ser así. No, pues no. Para nada, ¿no? Yo creo que cada grupo generacional y cada individuo en lo particular tiene características físicas y biológicas que matizan las condiciones de salud a las que se puede encontrar. Pero incluso esto tampoco es tan gratuito cuando tenemos problemas de salud. No, pues claro que no. Sí, o sea... No. O sea, no es una regla estar enfermo aunque estés joven. Sí, no. Es una regla, Sí. ¿no? Una de las cosas que se ve en el envejecer como este proceso, predominantemente se le ha visto de una forma biológica, ¿no? Pero yo digo que hay que hacer una diferenciación entre vejez, envejecimiento y proceso de envejecer, ¿sí? La vejez como etapa, la vejez como una condición colectivamente compartida y lo que sucede a lo largo del tiempo, en el que se van presentando una serie de eventos y acontecimientos que nos marcan y que nos señalan rutas y caminos, ¿sí? Entonces, por ahí es una de las maneras que debemos empezar a entrar. Y otra cosa muy importante, otra cosa que se hace mucho es reducir el envejecimiento a la individualidad. Y no. ¿Es un asunto colectivo? Sí. O sea, finalmente está cruzado por la cultura. En parte por la cultura, por la historia. La ¿sí? historia de una cultura. Así es. Pero también hay algo que yo veo en las tendencias modernas. Por ejemplo, ¿qué es lo que hoy se toma en cuenta para abordar las temáticas de envejecimiento? Son tres cosas. La transdisciplina, la complejidad y el caos, y el curso de vida. No es proyecto de vida, no es sentido de vida, no es historia de vida, no es sentido de vida como tal. Pero esas son teorías para explicar el proceso. Son enfoque Sí. que se complementan, caos y complejidad, curso de vida y transdisciplina, porque las situaciones que se viven en el envejecer no está desconectada de la historia. No, pues no. Para nada. Para mí, la vejez es historia hecha persona. Es un punto de referencia que siempre yo tomo de trabajo, ¿no? Sí, porque también, no solamente la historia, sino también la geografía. Totalmente. El clima. Totalmente. ¿no? La el zona, contexto. Contexto, ¿no? ¿Sí? Entonces, digo, la vejez es historia hecha persona en un contexto heredado cultural y físicamente que compromete, no que cause. Creo que tenemos que diferenciar estos elementos. Que compromete posibilidades de vivir, envejecer y morir. ¿Sí? Sí. Y no es que esté causando siempre todo, no es tan lineal. No. Hay una cosa que podríamos ponerlo como una formulita. Genotipo, más medio ambiente, más azar y circunstancia, igual a un fenotipo. Entonces, ese fenotipo del que estamos hablando, que es ese tipo, no es fruto de una cosa lineal, ¿verdad? No. Entonces, si es fruto de este proceso que estamos hablando, entonces quiere decir que hay algo ahí, Fernando, que podríamos decir que el sujeto decide, el sujeto en ese contexto decide y asume no morir, no vivir mal, no, hay algo que se mueve ahí. Los viejos que uno conoce, bueno, yo conozco un buen de 94 años, 90, Sí. y caminan, piensan bien, escuchan bien y no tienen problemas ni digestivos. No. Entonces, Ni pulmonar. no, nada, ni presión arterial. Sí, Ni no, hipertensos, para nada. no No, tienen para nada de eso, ¿no? No son hipertensos. Entonces, uno se pregunta, ¿cuál es el secreto de una vida así? Envejecer, digamos, con buena calidad, ¿no? Haces una pregunta fuerte e interesante. Yo sí considero, por la historia que tengo, y como dices, de muchos años, muchos años, que hay una parte física heredada que no necesariamente estamos comprometidos a cumplirla. Ajá, sí, es como la madera, digamos. Así es, ¿no?
que nos dice las posibilidades, o más bien la naturaleza de algunas posibilidades que nos vamos a encontrar en el transcurso del tiempo, en este envejecer. Pero hay otro elemento que es más psicosocial, histórico, que tiene que ser convivir una vida comprometida con cantidad de cosas que no nos pertenecen. Te voy a platicar un detalle que nos ha pasado últimamente, ¿no? He estado trabajando algunas cosas de metodología, desde lo que es causa y complejidad. Dije, a ver, vamos a revisar qué pasa ahí. Y ha sido muy interesante, porque de repente, cuando empezamos a hablar con las personas que asumen que llevan una buena vida, que una vida saludable y demás, pues sí, se cuidan desde una perspectiva. Pero si hacemos la pregunta pertinente que decía hace rato, surgen de repente detalles donde empiezan a cuestionar ese estilo de vida. Y se encuentran con que han envejecido cumpliendo expectativas y normas. De otros. Sí. Y esto los ha llevado a ponerle condiciones a la vida. Fue una cosa muy interesante porque cuando empezamos a trabajar esta idea, y de repente les dijimos, a ver, no, van a dar el paso y van a pagar el costo emocional que corresponde a lo que se ha decidido vivir, a las decisiones que se tomaron, a los sucesos que recibimos. Y bueno, fuimos trabajando ahí. Alrededor de esto se presentaron con este grupo una serie de condiciones en donde fallecieron algunos familiares o amistades de ellos. Y eso, por supuesto, despertaba otras posibilidades. ¿Qué sucedió? Que cuando ellos empezaron a dar cuenta de cuánto han vivido, cumpliendo expectativas y exigencias que no les corresponden, que cuando ellos empezaron a dar cuenta de que han dedicado mucha energía, mucha fuerza, natural, psíquica, personal, social, económica, no tenía sentido mucho de lo que estaban haciendo. Y el cuerpo respondió. Bueno, ahí podemos encontrar que hay una vida inteligente en ese cuerpo. Sí. Y que esa vida inteligente sabe a veces que ese camino no es correcto. Que ese no es el camino. Y entonces el cuerpo responde de otra Sí. manera. ¿No? Te dice por aquí es, no por acá. Lanzar señales. Sí, así es. Lanza señales. Pero a veces la lectura de esas señales no son las correctas. No. O hay una negación o hay una obstrucción. Así es. Entonces el problema aquí es cómo entender que este cuerpo puede recibir un mensaje, descifrar ese mensaje y poder enderezarse. Pero esto tiene que ver con una condición de vivir con un proyecto. Sí. Entonces, muchas de esas personas que estamos hablando, de las que estás diciendo, ¿tenían un proyecto, Fernando? No. Y precisamente nos buscaron para darles un curso y una serie de talleres. Supieron del trabajo que hacíamos. Nos buscaron y dijeron, es que nos dijeron que ustedes podían hacer. Y dije, órale, vamos a trabajar sobre construir un proyecto de vida. ¿Sí? Y se dieron cuenta que el proyecto que estaban viviendo no les pertenecía. O sea, vivieron la vida de otros. Vivieron la vida de otros, para otros, y lo que es peor, colgada de otros. Que la canción. Sí, o sea, no, era muy interesante porque además se daban cuenta de cómo tenían afecciones corporales, alteraciones del cuerpo que se reflejaban en distintos padecimientos, conflictos familiares y compromisos generacionales. Ok, muy bien. Fernando, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar en un momento. Ahorita volvemos.
Estamos de regreso en su programa La Raíz y la Memoria, y este tema de envejecer o de vivir la larga vida se pone un poco candente con nuestro invitado Fernando Quintanar. ¿Cómo es este arte, Fernando, del buen vivir o del arte de vivir para llegar a ser un viejo sano, un viejo que camina, que no se tiene embolia ni trombosis, ¿no? Que no tiene un problema con su sacro y no se puede mover, Sí. ¿no? O sea, ¿cómo es este arte? ¿Tú qué has encontrado en este arte del buen vivir o del arte de vivir o del arte de envejecer? Mira, a mí me sorprende mucho cómo trabajando con gente adulta mayor, te estoy diciendo gente de 75, 80, 85, 90 años, cambian. Aún en esa edad, cambia, claro. cambian. Tienen que cambiar, sí. Cambian y reconocen en qué se equivocaron, lo que pudieron corregir, y encontramos varias cosas. Hace rato que estábamos hablando fuera del aire. Efectivamente, una de las condiciones que les favorecen mucho es lo que llamamos establecer vínculos biofílicos. ¿Sí? Contáctate con lo vivo y con la vida. Así es. ¿Sí? Pero la vida no nada más es en cuanto a organismos, es en cuanto a escenarios. Claro. ¿Sí? Es en cuanto a momentos. ¿Sí? Por otro lado, es aprender a pagar el precio de la humildad. O el precio de la soberbia. Sí. Es decir, se dan cuenta, es impresionante, como muchas de las crisis, conflictos, depresiones, ansiedades, miedos ante la muerte, es porque han hecho una vida que no les permite vivir con soltura lo que les toca. Se la viven poniéndole condiciones a los sobrinos, a los nietos, a los hijos, a la pareja, en general, ¿no? Pero una de las claves del arte del vivir es: deja de ponerle condiciones a la vida y esté responsable de tus actos. Y fluye con ella. Sí. Es decir, cuando decimos deja de ponerle condiciones, hay momentos que son necesarios, o más bien, momentos que necesariamente son complicados. Bueno, la vida tiene sus pros y contras, ¿no? Pero además hay una parte que no se atoran en el sufrimiento. Claro. De repente duele y dice, caray, o el paso fue duro, pero es necesario. O también podríamos verlo como una enseñanza. Sí. O sea, más que una cosa de sufrimiento, podemos verlo como una enseñanza. Ahí. Esa enseñanza es dura, pero es necesaria. Sí, es una lección. Exacto. Y una de las cosas que me llama mucho la atención es cómo las personas que llegan a un buen envejecer, y podríamos llamarle a descubrir un arte del envejecer, es que actualizan su mirada. Es decir, no se fosilizan. No. Hicieron promesas, cumplieron algunas obligaciones, establecieron y adquirieron compromisos, pues no los andan cargando. Sí. ¿Sí? Hay nuevas ideas. Hoy con el desarrollo de las tecnologías, pues es más impactante, ¿no? Pero de repente disfrutan lo nuevo. Otros espacios, otras formas de convivencia. Rescatan su humor. Claro. La risa. O se descubren que son alegres al final. Descubren que son alegres, que son sensuales. No digo sexualizados, que también lo hay. Sí, claro. ¿Sí? Que son alegres, que son sensuales. Me llama mucho la atención. Descubren que a su edad todavía tienen algo de atractivo. Bueno, genio y figura, Fernando. Sí. Genio y figura hasta la sepultura. Mira, cuando yo estuve en España, que fue donde surgió la gerontología. En Inglaterra surgió la geriatría como rama de la medicina. En España surgió la gerontología. Tuve la oportunidad de conocer a unas mexicanas que estaban trabajando allá. Cuestiones de estudios de ingeniería química y cuestiones de análisis celular. Entonces luego estábamos en los laboratorios
Y un día me dice una de ellas, ¿quieres ver cómo se ve el ADN en el microscopio? Por supuesto, permíteme. Y ahí vi algo que yo ya sabía, pero no lo había visto físicamente, y ella, pues dedicándose a eso, me lo explicó. Cómo es algo que se va entrelazando y tiene unos extremitos que le llaman telómeros. Los telómeros del cromosoma. Exactamente, sí, ¿no? Entonces me decía ella, dice, mira, fíjate del tamaño de ellos. Le digo, sí, supongo que los más cortitos porque se han dividido mucho. ¿Y porque se han avejentado? Y se han deteriorado, se han avejentado esa parte. Me dice, sí. Dice, mira, ve estos. Los quedan más larguitos, muy estables. Sí, exactamente, ¿no? Dice, mira, esos son los saludables. Eso es lo que cargamos en el cuerpo desde cada una de nuestras células. Pero además, es algo que cargamos desde el origen de la evolución. Ese comentario me impactó. Porque entonces yo decía, si lo vemos en un plano distinto a lo propiamente celular, biológico, tiene implicaciones fuertes. Y entonces le agradecí mucho que me haya permitido ver en vivo este tipo de cosas, porque me permitió poder pensar entonces qué es lo que estamos transmitiendo a las siguientes generaciones en nuestras actitudes, nuestros actos, nuestros estilos de vida. Y muchas veces lo que se hace, lo que transmitimos, no es lo que decimos, es el cómo nos ven que hacemos las cosas. Las discusiones en las que nos atoramos, los problemas en los que nos conflictuamos, en fin, una serie de situaciones. Pero lo que sí podemos estar viendo es cómo hay cosas que podemos rescatar, que nos pertenezcan y que nos permitan vincularnos con el entorno, ¿no? Podríamos decir que nos permitan tener cierto control con el entorno, pero la palabra control no me gusta mucho. No es correcto. No es la más adecuada. Se trata de convivencia. Se trata de convivencia, de cooperación, de cooperación, ¿no? Sí. Porque esto nos da una pauta para poder darnos cuenta qué lugar ocupamos y qué lugar ocupan los demás y el entorno con nosotros. Sí. Y aquí me llama mucho la atención porque hay una idea que yo vengo trabajando y que le llamo cómo se gesta o nos vinculamos a una forma de red trascendente. ¿Sí? No tengo otra palabra, hasta ahorita yo la llamaría una forma de red biopsíquica, ¿sí? Porque con ella estamos vinculados a cantidad de instancias que cultural y educativamente no se nos enseñó a ver y que marca nuestro envejecer. Sí. ¿Sí? Y una de las cosas que me llama mucho la atención también es que la persona que rescata su arte de envejecer se para en su experiencia y hace de sus historias y eventos, de sus vivencias, herramientas para la vida. Sí. Aquí hay un punto muy importante. Acabas de tocar este proceso de deterioro de los telómeros y que es el indicador del inicio del cáncer. Sí. ¿No? Porque un telómero que se deteriora permite entonces un mensaje de célula en el ADN que entonces ya hay una mutación y esa mutación, como se replica 3 millones de veces al día, Sí. entonces el problema de una mutación celular es muy alto. Sí, porque se van transmitiendo. Se va transmitiendo. Entonces, aquí a donde voy es a esto. Hay una propuesta de cómo entender que este telómero no se avejente, ¿no? Entonces, si se avejenta es porque tu estilo de vida, tu forma de vivir, ha sido la incorrecta para la vida. Para la vida. O sea, queriendo vivir, actuaste de manera incorrecta para vivir, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, te levantas todos los días y dices, maldita sea, tengo que ir a la escuela, ¿no? Sí. Y que no sé por qué inventaron esto, o sea, estás renegando sobre la vida. Así es. Entonces eso significa que el mensaje es un mensaje de muerte, sí, en tu cuerpo, ¿no? De restricciones y Así limitantes. es. Entonces el problema aquí es si pensamos en un arte de vivir que diga, hoy es un buen día, hoy voy a ir a trabajar y vamos a ver cómo va. Sí. Ese es un mensaje de vida. Sí. Entonces hoy voy a ver si apoyo, ayudo, ¿no? Saco, hago, veo, propongo. Sí. Hago una cosa de alimentar la vida inteligente que yo tengo. Se supone que todo el mundo tenemos una vida inteligente. El punto es, ¿cómo alimentamos esa vida inteligente para decir que alcance el nivel de arte?
¿no? Ujú. Porque entonces el arte de vivir tendría que cuidar estos telómeros, Sí. ¿no? O sea, hay que cuidarlos porque ese cromosoma que se altera, el riesgo de cáncer es muy alto, Sí. ¿no? ¿Okay? Y no hay manera de detenerlo. María Blasco dice que es indestructible. Ujú. Una vez que se ha mutado, ya ha alcanzado ese nivel, no hay quimio, no hay radio que lo mate, Ujú. ¿no? Bueno, entonces, si eso significa que el arte de vivir implicaría no llegar a este deterioro, Ujú. entonces quiere decir que los mensajes de vida deben de ser alimentados cotidianamente. Sí. Entonces, el acto de gratitud debe Sí. ser un elemento básico, ¿no? De perdón. O sea, de perdón, de integración. Sí. Gracias por comer, ¿no? Sí. Gracias mamá por darme la vida, gracias papá, gracias maestros por enseñar. O sea, un acto de gratitud que permite que el arte de vivir, de la vida inteligente, se manifieste de esta manera. Ujú. Esto es una lectura que va acorde a lo que tú haces, Fer. Sí. ¿Sí? Sí, y me llama la atención el detalle de que cómo nuestro contexto nos enseña paradójicamente a querer llevar una buena vida, pero las condiciones que se nos presenta va en contra de la En vida. contra de la vida. Va en contra de Vivir en la la vida. urbe es peligroso. Sí, totalmente. ¿No? Es peligroso. Y además todas las condiciones que se vean, yo le suelo decir a la gente, lean los entornos, sigan los procesos. Las dificultades no es para pelearse con ellas, es para tomar decisiones. Tomar Una enseñanza una enseñanza, ¿no? de vida. Y luego además hay otra cosa muy importante. Una de las cosas que más me ha sorprendido es que parte del compromiso con la vida es que aprendamos a hacer puentes. Nosotros somos puentes. Bueno, Puentes pues, para otros. Sí, claro. ¿Sí? Y si hemos llegado a donde hemos llegado, es porque alguien puso puentes anteriormente que nosotros cruzamos. No es que los construyamos para alguien en particular. No, es para los no nacidos. Para los no nacidos. Que no han nacido todavía. Son puentes para la vida De otros. exacto. De los que vayan a venir después. Ese es el sentido de la cooperación. Sí. Es una cooperación Central. para los no nacidos, ¿no? Ahora, fíjate. Una de las cosas que solemos hacer, y yo hago mucho en lo particular cuando voy trabajando, es que la gente suele presentarte con sufrimiento, con dolor, con traumas y conflictos, ¿no? Y en los hospitales lo vemos, o sea, no, sí, pobrecito, mira, nada más, no, Dios mediante, vas a ver. Entonces ese discurso retroalimenta el malestar, fortalece los mensajes de muerte, y aunque la gente salga bien del hospital, o sea, digo, salió de la operación y demás, pero el mensaje se queda marcado. Hay una memoria corporal. Sí, y no toleran que se vea que es parte de la condición del vivir y que tiene un desenlace. ¿Sí? Comprometemos al otro con nuestras expectativas también. Claro. No, o sea, te acompaño, déjame ser compañero de tu vida. Y permíteme que pueda recorrer a ti como compañera o compañero de mi vida para lo que venga. Tanto tiempo como corresponda. No tiene por qué ser para la eternidad. Tampoco. No, pero ahí te voy a decir otra paradoja. Que tiene que ver con algo que me fascina de la física cuántica, que tiene que ver con el entrelazamiento. Si nos conectamos una vez, Claro. la conexión sigue. Sí, sí. Puede seguir para acá, pero sigue la conexión. Sigue la conexión. Sí. Y aparecerá En cuando su momento. sea necesario. ¿Sí? Pero hay gente que la busca y la quiere provocar cuando no corresponde y no toca. Claro. ¿Sí? Muy bien. Entonces por ahí sería una posibilidad, ¿no? Sí. Muy bien, Fer. Vamos a hacer una pequeña pausa. Claro. Y ahorita regresamos.
Estamos de regreso en su programa La Raíz y la Memoria, y este tema de la vejez, trabajado con Fernando Quintanar, bueno, el doctor Fernando Quintanar, tenemos una interrogante en este campo. ¿Cómo es este asunto de la familia y la enfermedad de un adulto mayor, o de un viejo, o de un anciano, o de un abuelo? Ya. ¿No? ¿Cómo es esta cosa? ¿Cuál es el impacto psicológico, emocional, económico, en fin, De todo. toda esta cosa que está ahí en torno a tener en casa a alguien así? Mira, de todo lo que hemos venido hablando, todo está interconectado. Ok. Y una de las cosas que tratamos de invitar a la gente a pensar, ¿sí?, cuando van a un hospital, cuando van a un consultorio y demás, es que no se puede pensar la afección de una persona mayor solamente para la persona mayor. No importa si tiene problemas de desgaste óseo, de cardiopatías, cáncer, demencias y demás. Eso está conectado con una red inmediata de convivencia. El fruto de. Sí. Fruto de. Entonces va en ambos sentidos, ¿no? Para la persona y su red, y la red para la persona. En ese sentido, a mí me llama mucho la atención cómo la mayor parte de los eventos especializados de los profesionales en la salud resaltan lo patologizado, lo patologizante y la patología, las enfermedades de todo tipo. Lo quieren reducir a los efectos de los medicamentos. Y mira, pertenecemos a una red, que es la Red Iberoamericana de Psicogerontología, y hay unos amigos nuestros en Uruguay que trabajan el tema de las demencias. Entonces ellos rompieron todo este panorama hegemónico. ¿Perdón? Sí, salud. Este panorama hegemónico de la medicalización del envejecimiento, de lo geriatrizante, que ocupa su lugar en su momento, por supuesto. Perdón. No, se parten. Y ellos lo llevaron a la parte psicosocial, afectiva y de la convivencia. Trabajan con personas ya con síntomas de deterioro cognitivo, con fases iniciales de la demencia, pero han encontrado, y trabajan así, cosas como, por ejemplo, forman un grupo, hacen un programa de trabajo, y van monitoreando, tomando imágenes del cerebro con escáner y resonancias magnéticas, y van viendo qué va sucediendo. Y se nota cómo se contiene, en buena medida, el deterioro neurológico cuando la persona se suelta en el vivir. Va con sus amigos, ríe, acepta la convivencia de alguna manera. Oye, Fer, ¿Sí? allí quiere decir que estas personas vivieron para el trabajo, Sí, vivieron para otros, sí, entonces nunca vivieron su vida. no. Y ahora le están dando la oportunidad y el cerebro entonces se activa, Así es. se vuelve a revitalizar. Sí, perdón, Pana, por ejemplo, a mí me llama mucho el grado de compromiso que se da con los temas de las muertes y las fechas significativas. ¿Sí? Ahí cuando vivimos para la pareja, vivimos para la familia, etc., tú vas a los cementerios y ves las criptas y te das el panorama de cómo se pinta la cosa, sobre todo si las tumbas son familiares. Pero es un ejemplo de cómo está arraigado y materializado el compromiso. Pero lo importante acá es cómo las personas descubren que la vida no tiene que estar reducida a estarle cumpliendo demandas y caprichos de otros. Una cosa es que uno asuma compromisos y los cumpla, pero que tenga sentido para la vida personal. Y porque cuando vives la vida para otros, entonces tu vida no la vives. Totalmente. Por eso me hace sentido de que ahora ellos viven su vida, van y hacen, Sí. y se activa otra vez el sistema. Además hay una cosa muy importante, rescatan su individualidad, Sergio. Pues sí. Pero no tuvieron vida personal. No. Entonces los nietos, los hijos les empiezan a buscar, les empiezan a... Dicen, oye, es mi tiempo, estoy con mis amigos, luego te aviso. Y más cuando se les enseña a usar los celulares y demás, oye, voy a llegar más tardecito, no te preocupes, ¿no? Yo lo viví en mi trabajo de la universidad y en otros espacios, porque afortunadamente no solo lo reduje en la universidad, he tenido varios contactos
dentro y fuera del país. Pero veíamos esta condición de cómo las personas que se privan de alguna forma de convivencia y se aísla de la expresión afectiva, que es una clave de la salud, empiezan a presentar una serie de problemas de salud que yo no tengo tanta esa formación a ese nivel, pero es claro cómo se observan deterioro musculoesquelético, Sí. deterioro neurológico Corazón. y trastornos gástricos digestivos. Sí. Problemas renales, etcétera, etcétera, ¿no? Y como lo decíamos hace un momento, el cuerpo lanza señales, el cuerpo está diciendo por dónde, hay que hacer caso. El cansancio, el trastorno del sueño, dice, oye, aquí tenemos que cambiar otra cosa. ¿Qué sucede? Que muchas veces el padecimiento de diversos tipos se convierte como el actor principal de la novela de la familia, ¿sí? Y pocas veces se nos enseña a ver que tenemos el compromiso de revisar qué postura asumo ante ese padecimiento. Yo enfermo. Yo enfermo. Y por lo tanto, ¿cuál es mi mensaje a la familia, a mi red social? Porque esa es una respuesta del cuerpo ante una circunstancia Claro. del grupo. El grupo. De esa célula o de ese grupo o esa red que es la familia. Fíjate, yo trabajo mucho con médicos, mucho. Y me sorprende de sobremanera cómo en varias ocasiones diversas profesionales de la medicina, de la enfermería, me dicen, es que en mi familia suele suceder. No suele suceder. No suele suceder exactamente. Y son médicos. Sí, pero una cosa es Son medicina. profesionales de la enfermería, de la salud, y vivencian las afecciones que generacionalmente se cargan y no la pueden romper. Lo que pasa es que no tienen las herramientas. No. No tienen las herramientas. No. O sea, una cosa es conocer la fisiología y la fisiopatología, y otra cosa es conocer el proceso de transporte, defensa y eliminación del cuerpo, y otra cosa es el proceso de construcción social, económico, político, ¿no? O sea, Sí. requiere otra herramienta para... Y luego lo que les digo hay dos cosas, que a pesar de su formación tan especializada, viven poniéndole condiciones a la vida. Construyen instancias que legitiman el ponerle condiciones a la vida que no es una condición saludable, promotora de la salud. Y que no, a pesar de lo empoderados que están en nuestra sociedad y sus profesionales, no pueden pagar el costo emocional de sus decisiones. Y una cosa que descansa mucho es eso, o sea, me ha tocado ver gente que se derrumba, se le doblan las piernas, se desmaya, se disocia, cuando descubre que sus decisiones fueron erróneas. Lo que pasa es que a veces el problema no se alcanza a visualizar Así en es. ese momento. Y hay un punto donde te la cobra, ¿no? La factura llega. Llega. Y te va a llegar y entonces dices, ching, creo que la regué. ¿Sí? Entonces el problema aquí es cómo asimilar esta enseñanza para que no te deteriore, ¿no? Porque ese es el arte. Bueno, hay otra parte. Cuando logran hacer eso, descubren, y eso es algo muy bonito, una cosa es seguir el camino, que por historia, tradición, Sí. y otra cosa es descubrir una dimensión espiritual de sentido personal. Porque esto también nos enseña que nuestros actos en la vida tienen un alcance trascendente, Sergio. Sí. ¿Sí? Que no termina con nosotros. Sí. Que es un legado a las generaciones que vienen, como tú decías hace rato, a los no nacidos. Y que hay un detalle muy importante. Cualquier idea, cualquier experiencia que tengamos, se incorpora a la experiencia de la humanidad. Claro. Queda en la memoria de la tierra. De la tierra. Queda en esa memoria. Por eso se dice que nosotros podemos accesar
a esa memoria del conocimiento, Así a esa es. sabiduría que está allí, ¿no? Así es. Pero esa es la trascendencia de un espíritu que tiene un trabajo. Sí, Entonces, estos viejos, digamos, o estas personas que están metidas viviendo la vida de otros o para otros, no tienen chance de eso. Por eso a veces, al final de su vida, descubren el espíritu. cuando me empecé a meter en esto, me encontré una frasecita que dije, me da confianza. Porque coincidía con una perspectiva que yo venía descubriendo, ¿no? Y era una frase de Jung que decía que el reto que tenemos los psicólogos es que nos toca aprender a ver la vida con los ojos de toda la humanidad en cualquier momento. Dice, entonces dice, esto es desquiciante. No, es que hay mucha realidad para los ojos, Fer. Sí. O sea, es mucha realidad para los ojos. Sí. Entonces, ver sí está... No, es de locura para muchos porque el sí, cerebro no está listo. no está para eso, No está para eso, o sea que habría que pensar en un proceso. Así De es. cómo es que me acerco a través del conocimiento o a través de la sabiduría o a través del espíritu. Así es. ¿Cómo me aproximo a ese saber? Y por ejemplo, a mí me parece que las acciones de gobierno, que los programas de salud, que las políticas públicas endiosan, idolatran muchos aspectos de un envejecimiento mediocratizado, ¿sí? Empobrecido. Tenemos que trabajar por ir transformando estas posibilidades para rescatar lo que hay atrás de nuestra historia en el tiempo. Porque no más es el cuerpo, Sergio. No. Hay muchísimo más. No, el problema aquí no es ni el cuerpo ni el espíritu solo, sino que estamos hablando de las formas, relaciones, energías, convivencias y luego hasta este asunto transgeneracional, ¿no? Sí. ¿Cómo es que nos llega hasta ahora y por qué tengo que ser leal a mi abuelo? Así es. ¿No? O a mi bisabuelo. ¿Por qué tengo que ser leal? ¿O por qué me tengo que morir igual que él? O sea, entonces aquí hay una cosa más profunda, creo, Sí. que tiene que ver con este proceso de cómo es que yo, viejo, ¿no?, me asumo como un fruto de mi tiempo, Sí. o un fruto de este espacio, o me vale el tiempo y creo que soy distinto en la condición de mi espacio de tiempo. Entonces esto genera un problema espiritual muy serio. Sí. Porque no puedes asirte, ¿no? No puedes vincularte. Y entonces no puedes tener a tu memoria la presencia de esta sabiduría que está en el globo. ¿No? Porque el planeta tiene una vida, una memoria que está ahí y uno la puede recuperar. Sí, pero totalmente. Hay un ejercicio de ello. Entonces, creo, Fernando, que esto nos lleva a no es un asunto metafísico, ¿no? No. Estamos claros en eso. Sí, no es un asunto no. metafísico, sino que es un asunto de cómo yo, individuo, que tengo inteligencia, espíritu, tengo una condición fisiológica y tengo una conciencia, ¿no? Tengo un proceso que yo puedo ir construyendo para llegar a no tener la enfermedad que es la enfermedad de un tiempo o de una política de una sociedad, Sí. ¿no? De las políticas públicas que tú hablas. Sí, ¿no? sí. Ok, entonces, claro, esas políticas públicas nos están matando. Sí. Nos están matando. Sí. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que lidiar con eso? ¿No? Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar para tocar este tema. Claro. Estamos de regreso en su programa La Raíz y la Memoria con este tema de la vejez. Y Fernando, vamos a concluir este cuarto bloque
con esta idea del proyecto de vida para vivir y morir bien. De acuerdo. A ver, ¿qué nos puedes recomendar a nuestros, que le dicen videntes? A nuestros escuchas, nuestros compañeros. Muy bien. Pues mira, me llama la atención cómo varios de nosotros, especialistas en el campo, que nos salimos de lo institucional en lo posible, tanto académico como de servicios sociales, sin habernos puesto de acuerdo, y cuando nos reunimos coincidimos en cómo lo planteamos, en los problemas a los que nos enfrentamos, y cuando sucede eso, es que algo está marcando ahí la pauta. Sí. ¿Sí? Decimos, mira, ¿qué hay? Y una de las cosas centrales que consideramos importante para un proyecto es que el proyecto de vida debe de dar cabida a diversidad de experiencias y oportunidades, a respetar los tiempos de las condiciones que nos tocan vivir. ¿Sí? Creo que esta parte del proceso que tú y yo hemos comentado en muchas otras condiciones es que acompañemos el proceso, vayamos siguiendo el curso, no vayamos en contracorriente. Llega ese camino, esa dinámica, ese sentido por una razón, pues sigámosla. Nosotros nos tocó vivenciarla, ¿no? Y parte de este proceso es que no posterguemos lo que podemos decidir en este momento para nosotros, no para los nietos, no para los hijos, no para la pareja, para nadie, para las autoridades. Me llama mucho la atención cómo la gente adulta mayor es muy manipulable, muy maleable. Por cualquiera que se acerque a mí. Por sectas religiosas, grupos políticos, líderes sociales, pero no les resuelven nada. Bueno, es que son mercados, son carne de cañón. Son carne de cañón. Y yo les diría a nuestro auditorio, a tu auditorio, que revisen cuántas veces han sido carne de cañón para tantas demandas y no se les ha cumplido. Parte de un proyecto de vida va a requerir esto que mencionábamos: rescatemos conexiones con la vida, con lo vivo. Incluye escenarios, ríos, albercas, bosques, lagos. Sí. En nuestra casa, un jardincito, unas macetitas. Rescatemos el tiempo libre, ¿sí? Que no tiene que ser con ir a pasear, irte de vacaciones. No. El cerebro necesita un momento para descansar, procesar la experiencia, y eso solo hace en el tiempo libre, en el sueño, ¿sí? Reestructura redes, elimina tóxicos, así es. Entonces tiene que rescatar mucho estas situaciones. Mi esposa Carlota, que menciona mucho esta parte, ella busca, ¿no?, estas condiciones de decir, démosles un sentido distinto al tiempo libre, que debe ser cotidiano y natural. Si no debe ser de consumo. No debe de ser. No, o sea, no debe tengo ser. tiempo libre, voy a ir al fútbol. No. Tengo tiempo libre, voy a ir a ver una película. No. O sea, No. Tienes que ser un tiempo libre más natural, más adecuado a mis posibilidades. ¿Y cómo sabemos que está funcionando? Porque lo que haga genera una sensación de bienestar. Me hace sentir a gusto. Sí, por ejemplo, conozco personas que les gusta tomarse un té, un jugo, y se pone a leer en el atardecer. Es bueno. ¿Es un romántico? Pues está bien. Sí, ¿no? sí. Está bien, se vale. Que se rescate en lo posible la soledad. Sí. El encuentro con él, pues. El encuentro con uno mismo, o sea, la soledad también está muy estigmatizada en cualquier grupo generacional. Bueno, la gente le tiene miedo. Totalmente. Tiene miedo cuando es un espacio para crecer. Sí. ¿No? Puedes crecer. Así es. Entonces el proyecto incluiría partes de estas formas. Sí. Entonces diríamos, rescata lo vivo, dedícate el tiempo libre, realiza actividades de puentes para la vida. ¿Sí? Sin importar para quién. No. O sea, no importa. No. O sea, yo tuve la oportunidad de conocer un grupo de personas
que arreglaron un bulevar de la calle donde vivían. Y cuando alguien les dijo, ¿y para qué lo hacen? Y se los agradecen, dicen, porque aquí vivimos. Nada más por eso. ¿Sí? Y porque tarde o temprano, esto que sembremos va a dar sombra para todos. Así es. Eso me gustó mucho, ¿no? La otra cuestión es que rescaten una sana espiritualidad. Una práctica espiritual. Una práctica espiritual. Que la descubran. A ver, Fer, en esa parte ahonda un poco. Ok. O sea, ¿en qué consistiría esta práctica espiritual que se sugiere en un proyecto? Bueno, en esta parte es, dedica un tiempo a reflexionar con toda la honestidad al que se sea capaz. No a justificarme, no voy a ponerme a lavar los trastes, a arreglar el jardín, a limpiar la casa, que pueden ser actividades cotidianas, pero que también son formas de meditar, de pensar, ¿sí? De reflexionar. No voy a dedicarme a hacerlas justificando lo que hice, mis errores, y lo que otros no hicieron y no entendieron de mí. No. Asumo quién soy yo. ¿Me incomode o no? Es muy interesante porque cuando empieza a incomodar es que algo se está moviendo. Algo se está moviendo. ¿Tu confort? Me sacó de mi confort y tengo que revisar la cara y qué me faltó, ¿no? Y poder plantear esta honestidad personal revisando, reconociendo la trascendencia que puede tener eso en mi vida y posiblemente la de los demás. Pero, sí, no, y además esto ya quedaría a criterio de cada quien. Si consideran que es importante reconocer una presencia trascendente a nosotros, bueno, pero que se descubra con un sentido, no que se imponga. Claro. ¿Sí? Yo en lo particular me centro más en la vida, ¿sí? Más que en buscar entidades, en la vida. Y esa condición de darte derecho, más bien reconoce tu derecho a vivir y a rescatar tu libertad. Cuando hablamos de la libertad, estamos hablando de no tener ataduras, de Sí. deseo, de pasiones, No. No tener estos vínculos con algo que me deteriora, que me detiene. Así es. Por ejemplo, date la libertad de reconocer que te puedes enamorar de alguien y alguien se puede enamorar de ti, pero no tienen por qué ser. Para toda la vida hay un compromiso social que no corresponde a la vida. Claro, Sí. eso estaría enmarcado en otro contexto que diríamos, Sí. ten siempre la capacidad de enamorarte, Sí. ten siempre la capacidad de indignarte, y ten siempre la capacidad de asombrarte. Sí. Para asombrarse, indignarse y enamorarse son categorías que uno tiene que tener vivo en la piel, Así es. presente, ¿no? Sin necesidad de crear vínculos de codependencia. Exacto. Rompe los compromisos de vínculos. Si alguien en tu vida te está poniendo condiciones y restricciones, el camino no va por ahí. Así es. Bueno, es que te quiere controlar, Claro. es que te quiere someter. Quien sea. Sí. Quien sea. Puede ser una manera fina, Sí. puede ser una manera muy brusca. Mueven a través de la culpa, del remordimiento. Es que acuérdate que yo te necesito de ti, tú te comprometiste a no, espérame, tampoco abuses. Te ayudo en lo que me toca, pero no abuses como para que yo pierda lo que a mí me corresponde, ¿no? Claro, ahí hay un punto muy crítico, Fer, según yo veo. Sí, sí, sí. O sea, un punto crítico porque poner un límite a esa relación, o a esa compañía, o a ese amor, o a esa pareja, o a esos hijos, o a esos nietos, ¿no? Poner un límite a veces genera mucho conflicto. Sí, Casi siempre genera conflicto. sí. Entonces, ¿cómo resolver ese conflicto sin necesidad de llegar a violentar las cosas, ni a perder las cosas, sino buscar un punto de equilibrio? Bueno, en primer lugar, no confundamos agresión con destrucción. Claro. El conflicto no necesariamente debe de terminar en destrucción. Y la agresión es un mecanismo de la vida para la autodefensa del organismo, ¿no? Sí, pero... Se ponen límites. Ok. Bueno, límites, no Límites. agresión. No, Ok. pone límites. Sí. Dice, espérate, de aquí para allá tú y de aquí para allá yo. Y aquí nosotros. ¿Hablaremos de negociación? ¿Acuerdos? No, entre las familias sí. Uh-huh. En un acuerdo que se tiene que estar actualizando. Se renova. O sea, no, actualiza la mirada. Ajá. Mantén al día tu compromiso y tu mirada.
¿sí? Lo que decidiste antes fue para antes. Ahora es otro momento. Ahora es otro momento y otro contexto. Ya no están los mismos de antes, ni es el mismo lugar, aunque es tu casa. La gente debe reconocer que en el envejecer, no se envejece la persona nada más. También Envejece el entorno, la casa, la colonia, las muertes. todo. Y eso tienes que renovarlo también. Sí, los vecinos también se mueren. Claro, sí. Los de la casa y los vecinos. Todos, ¿no? Entonces, el conflicto, primero, debemos aprender a reconocer cuánto del conflicto me corresponde a mí y cuánto me lo están poniendo. Porque ahí hay un cruce. ¿Sí? Y en ese cruce uno puede decir, bueno, pues es que aquí estamos juntos, bueno, es que pues así nos tocó, bueno, y así, ¿no? Y entonces aquello no crece ninguno. Ninguno. A eso me refiero con el desarrollo de este proyecto del nacer, crecer o vivir o morir bien. Sí, pero aquí cuando tú dices este proyecto en donde nadie crece, no hay proyecto. En realidad no hay proyecto. Aunque sea algo que está fosilizado o condicionado, pero es un proyecto de muerte o... Así es. Pero sí es un proyecto de muerte. Un proyecto de muerte, pero no de vida. No de vida. Ok, entonces... Es un proyecto de vida. Sí, porque hay gente que dice, bueno, el mueble no lo cambiamos porque es herencia de no sé qué. Pero mira, me ha tocado ver casos donde hemos trabajado en el hogar y vemos cómo la gente acapara, guarda. Es una tendencia de acumular. Sí, pero te desgasta, te absorbe energía. Es mucha energía. Te absorbe mucha energía, ¿no? De repente vemos y digo, madre mía, o sea, ¿cuánto tiempo le dedicas y cuánto retroalimentas esta parte de algo que ya no funciona? Y que ya no tiene sentido. Pero es que el proyecto ahí está equivocado. Así es. Entonces, adquieres cosas que no sirven para tu proyecto. Así es. Entonces, ahí hay que tomar una decisión. Y le estás dando un poder a otro sobre tu vida. ¿Sí? Entonces, el conflicto no se trata de que nos peleemos con la gente. Si tú, es muy interesante cuando le damos tiempo a la vida a que cumpla su tarea. Yo soy un partidario de que digo, a ver, sin estar predestinados, la vida nos pone donde nos necesita. Bueno. Nos da lo que nos corresponde y nos quita lo que no nos pertenece. Bueno, que uno acciona para que eso Claro, ¿no? O sea, no es así que se pase y ya no. Tú estás actuando, pero la vida ya te da las pautas y tú decides qué tanto las cumples, las correspondas, ¿no? Entonces el conflicto no tenemos que trabajarlo o vivenciarlo como algo destructivo y dañino. Lo que daña es la agresión, el enojo, el rencor, ¿sí? El coraje, la venganza, ¿no? Y bueno, pues todo lo que tú trabajas te permite ver las implicaciones de este tipo de situaciones. Es muy interesante cómo cuando la persona se perdona, pero lo hace abiertamente, ¿no? Cuando tiene la oportunidad, descubre su tiempo, su persona, y, por ejemplo, detalles tan simples como les cambia los sabores. Se hace más sensible a los olores y sonidos. Sí, o sea, come algo y es lo mismo que ha estado comiendo durante muchos años, lo percibe distinto. Que su estado emocional es otro. Es otro. Y entonces también los malestares duran menos. Así es. Es muy interesante esa parte, cómo el presente se hace más realista. Muy bien, Fer. El proyecto entonces de vida para envejecer y morir bien. Sí. Se incluye estas cosas que has señalado. Entonces podríamos concluir con esta parte y invitar a la gente que pueda elaborar su proyecto, sí, que pueda construir su proyecto y pues si tienen dudas, preguntas, háganlas y se las haremos llegar al doctor para que claro que puedan sí. tener un diálogo o una interacción. Por supuesto. Fernando, muchas gracias. No, a ti por la invitación. Gracias. Nos vemos en la próxima.